¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a República en este lunes 21 de octubre de 2019. Les saluda Wendy Monterrosa. Luego de 25 días de retraso, la Asamblea Legislativa eligió a José Apolonio Tovar Serrano como nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos. La elección levantó críticas a la figura del nuevo funcionario, sobre todo por los expedientes que tiene en la Fiscalía General de la República, sus vínculos con el FMLN y por el proceso de elección a cargo de los diputados. Por ejemplo, hubo necesidad de llamar a diputados suplentes para que Arena, el FMLN y el PDC lograran la necesaria mayoría calificada. A partir de esto, es clave que nos preguntemos, ¿qué está detrás del acuerdo entre Arena y el FMLN para elegir al procurador? ¿Ha pesado los intereses políticos sobre la capacidad de quien dirigirá la Procuraduría? ¿Qué posición tendrá para denunciar e investigar violaciones a los derechos humanos por parte del Estado? Estas y otras interrogantes serán aclaradas esta mañana con nuestros invitados. Comenzamos. Bien, y en base a lo que ya decíamos al inicio de este espacio, damos la bienvenida a Leonor Selva, especialista en políticas públicas. Nos acompaña también Óscar Pineda, investigador del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, y Jacobo Cruz, abogado, para hacer un análisis y valoración de este tema del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, Wendy. Gracias por la invitación, como siempre. Bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto, poder compartir aquí con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto. Bien, para poner en contexto, vamos a ver una nota sobre este tema que vamos a abordar esta mañana. Adelante. La jornada de este miércoles fue larga. A media mañana comenzaron las reuniones de la Comisión Política, donde Arena aceptaba dar sus votos para Apolonio Tovar. Y esperaríamos que realmente este profesional, si es que obtiene los votos, porque ya lo veremos en el Pleno, le garantice los derechos humanos a los salvadoreños. Eso es lo que estamos buscando, y entonces estaríamos apoyando al profesional, al licenciado que hoy se desempeña como juez, al licenciado José Apolonio Tovar Serrano. Después de unas horas, el acuerdo tambaleó en medio de críticas que señalaban al Frente y Arena de estar canjeando votos. Aquí hay una cosa que se está terminando de consolidar entre dos grupos parlamentarios. Así es que quiero decir contundentemente que todo lo que se ha dado en este momento demuestra que la elección de procurador es otro reparto de cuotas. Esto obligó a un receso de más de una hora en la plenaria. Al regresar, estaban listos los 56 votos. Coincidió con el llamamiento de varios diputados suplentes en la fracción tricolor. Es lamentable cómo se ha llegado hoy a dictaminar por el peor perfil para candidato a procurador de los derechos humanos. El nuevo procurador llega al cargo en medio de dos señalamientos. El primero tiene que ver con varios procesos abiertos que tiene la Fiscalía. Las denuncias que están en Fiscalía, ninguna se ha judicializado. Por lo tanto, no es cierto que tenga sentencias pendientes, como algunos afirman. Y aceptó públicamente que hace algunos años fue empleado y donante del FMLN. Efectivamente, dentro de los parámetros de contratación, se me dijo que si tenía voluntad de colaborar como retribución a la oportunidad de laborar para la Asamblea Legislativa. Y eso es lo que ha pasado. De esta forma, los diputados culminan con la elección. Habrá que esperar si esto no abre inconstitucionalidades en la Corte Suprema de Justicia por sectores o personas que creen que Apolonio Tovar no era el más idóneo para el cargo y que la Asamblea Legislativa no siguió al pie de la letra el proceso. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Bien, y sobre todos estos elementos vamos a conversar esta mañana
tiene que ver mucho el proceso de elección llevado a cabo por los diputados de la Asamblea Legislativa y la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, elegido con 57 votos. De estos, 21 fueron por diputados suplentes. Leonor, ¿cuál es su valoración, su lectura de estos primeros elementos que estamos viendo de cómo fue electo el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos? Yo creo que hay demasiados cuestionamientos alrededor de la elección del nuevo Procurador, no solo porque tenía procesos pendientes, y es que aquí hay que ser claros de que una cosa es la presunción de inocencia. Claramente, si hay procesos que no han culminado, hay que esperar que la justicia termine, pero el estándar que establece la Constitución para elegir un funcionario no es solo la presunción de inocencia. No es que puede elegir a cualquiera que no ha sido condenado, sino a alguien que cumpla los requisitos y el perfil más alto de moralidad y de idoneidad para el cargo. Entonces, el estándar es mucho más alto. Y luego hay como serias dudas sobre el proceso de elección por el uso de suplentes, pero el uso fraudulento. O sea, el suplente está cuando el diputado titular no puede ejercer su cargo por alguna razón de fuerza mayor, o porque se está de viaje, porque está enfermo, porque está incapacitado. Pero ahí vimos, incluso hay videos donde vemos que están coexistiendo, incluso en la misma votación, diputados titulares y su diputado suplente. Eso es claramente un uso fraudulento de la figura y no es lo que la Constitución establece para una elección legítima. Jacobo, tu lectura sobre esto. Mira, fíjate que el proceso ha sido bastante cuestionado, como bien lo ha dicho Leonor, y yo creo que habrá que esperar cuál va a ser el trabajo que va a desempeñar el nuevo procurador para definir si en realidad todos esos cuestionamientos había razón o no. Y es que las investigaciones que se pudieron abrir, como bien decía Leonor, para mí no constituyen un impedimento, y la misma sala lo ha reconocido en diferentes jurisprudencias, porque ¿en qué momento se pierde la moralidad notoria? O sea, se va a perder hasta el momento que haya una condena. En el caso, por ejemplo, de los procesos que tiene en la Fiscalía, solo son denuncias, pero ninguna se judicializó. O sea, ni siquiera se ha iniciado un proceso en la sede jurisdiccional. Todavía está en fase administrativa, si lo queremos ver de esa forma. Y en el caso de la Corte de Cuentas, al final se exoneró. En el caso del Tribunal de Ética, al final se dijo que no. Pero hay que tener en cuenta que los procesos de elección de funcionarios de segundo grado no son fáciles. Porque aquí se habla, por ejemplo, siempre se ha hablado de tener un estándar de lo más óptimo. No obstante, lo más óptimo varía por cada persona, varía por cada partido político. O sea, nosotros, por ejemplo, escuchamos las declaraciones del presidente de la Asamblea sobre cuál debería ser el perfil del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Y así tenemos diversidad de opiniones entre los mismos diputados y entre las mismas fracciones. Entonces, coincidir los 84 diputados y las diferentes fracciones, que son alrededor de 6 fracciones legislativas, que tienen representación más el diputado no partidario, es un verdadero reto. O sea, por ejemplo, yo veo la lista, y en la lista que se propuso habían 5 nombres al menos. Y de esos 5 nombres, en pocos se coincidían, y en otros no había ningún tipo de coincidencia. En lo personal, por ejemplo, a mí uno de los perfiles que más me llamó la atención fue el de Víctor Hugo Mata. Sin embargo, es mi valoración. Y así como yo tengo esa valoración, muchos tienen valoración sobre cuál debería ser el perfil más indicado para un procurador. La Constitución y la ley lo que establecen son mínimos. Entonces, lo que hay que verificar es que si esos se cumplen o no. Ya si yo quiero algo así top, pues habrá entonces que hacer una gran coincidencia sobre todos y reflexionar por qué se debe elegir. Pero el parámetro va a variar según cada persona y según cada partido político. Oscar, su análisis sobre esto y si la moralidad notoria no debería estar basada en una persona o en un perfil que esté libre de señalamientos o de críticas, sobre todo con 4 expedientes abiertos en la Fiscalía General de la República, más allá de la presunción de inocencia, ¿no? Sin duda alguna. Yo creo, a diferencia de la opinión de Jacobo, que sí, no debemos olvidar que es una elección política, porque de lo que estamos hablando en este momento es
de decisiones que fueron solo políticas, eso es cierto, pero hay restricciones jurídicas y un perfil jurídico que hay que respetar, y esos son límites precisamente para los legisladores. La Asamblea eligió otra vez, como ha venido eligiendo en las últimas elecciones de funcionarios de segundo grado, eligió tarde, eligió sin fundamentar relacionalmente por qué un candidato que es cuestionado debe ser elegido aún sobre otros que no son ni siquiera cuestionados. Y por supuesto eligió haciendo este arte de llamar suplentes, etc. Entonces creemos de verdad que la Constitución no establece mínimos. La palabra competencia y honradez está acompañada del calificativo notoria, destacada, diferente, por encima. A ver, me gustaría que viéramos algunas declaraciones en diversos tweets que hemos conocido a lo largo de estos días sobre esta elección del procurador. Vamos a ver, por favor, se lo puede poner producción para poder hacer una valoración sobre esta elección. El vicepresidente Félix Ulloa dice: triste noticia para la democracia. Continúa la PDDH como botín partidario. La alianza FMLN-Arena asesta otro golpe bajo a la Constitución. Vamos con otro más. El presidente Nayib Bukele se pronunció y dijo: como jefe de Estado, hago un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa a que no voten por José Apolonio Tovar como procurador de Derechos Humanos por tener expedientes abiertos en la Fiscalía y no estar apto para desempeñar tan importante cargo. El pueblo salvadoreño los está observando. Pero vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a seguir conversando sobre esto. Tenemos otra valoración del padre Tojeira. Los diputados apoyan a un juez que tiene causas pendientes para procurador. Dicen que eso es normal, para ellos seguro que lo es, dada su baja catadura moral. Pero para el pueblo salvadoreño simplemente un insulto. Hacemos una pausa, pero vamos a regresar enseguida con más de esta entrevista. No nos cambien. Estamos de regreso esta mañana conversando sobre la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Son las 6 de la mañana con 50 minutos. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe, a sus preguntas y comentarios del tema que estamos abordando esta mañana. Bien, nos acompaña en el estudio Leonor Selva, especialista en políticas públicas, también Oscar Pineda, investigador del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, y Jacobo Cruz, abogado. Veíamos declaraciones del vicepresidente Félix Ulloa, del presidente Nayib Bukele y también del padre Tojeira sobre este proceso de elección. Tus comentarios, Leonor, sobre estas opiniones. Bueno, como hablamos, yo creo que hay dos críticas y dos críticas válidas. La primera es si el proceso tiene tantos vicios o vicios de tanto peso que es inconstitucional, que es el tema de, bueno, ahí habremos que ver cuántos suplentes, si estaban cubriendo una suplencia legítimamente porque su diputado estaba de viaje o estaba incapacitado o algo así, y cuántos fueron usados bajo este mecanismo fraudulento en el que incluso en la misma votación estaba el diputado titular y el suplente, supliendo a otra persona. Entonces ahí puede haber un caso de inconstitucionalidad, que es que inhabilitaría totalmente la elección, pero yo creo que es sumamente válido y necesario que empezamos a subir la barra en la exigencia de los diputados, de también es, hiciste una elección legítima, porque no solo es que la persona que se eligió de procurador no tiene cuestionamientos, o sea, es decir, no solo es que había un criterio que es como el de moralidad notoria que está cuestionado, sino que eso tampoco se compensa con su experiencia. Él no tiene ni experiencia ni trayectoria en la defensa de derechos humanos. Entonces, ¿cuál fue la valoración de los diputados? Fue un tema totalmente de simpatías políticas. Y si un diputado no puede sostener y argumentar positivamente esa decisión de decir yo lo elegí porque cumple el perfil y es la mejor persona para elegir el cargo, esa decisión carece de legitimidad y va desgastando la institucionalidad poco a poco. Y creo que ya llegó el momento en que ya no nos tenemos que conformar con que hagan el mínimo de legalidad un diputado, sino que sube el estándar y elija realmente pensando en el país. Y por la forma en que fue electo, Jacobo, ¿puede tener este proceso vicios de inconstitucionalidad, tal y como lo señala Leonor? Yo me quiero referir específicamente a lo que dijo el vicepresidente y el presidente de la República. El presidente, cuando participó para el cargo que ahora tiene,
prácticamente tenía una condena del Tribunal de Ética y tenía también un proceso abierto en la Fiscalía por el mercado Cucatlán. Entonces, que él venga a decir que no tiene o que la otra persona tiene señalamientos, pues él lo tenía cuando participó y está ejerciendo el cargo. Y es bien interesante porque el partido de él, Gana, lo llevaba dentro de su lista. Gana propuso a Apolonio Tovar para que participara y para que pudiera resultar electo como procurador para la defensa de los derechos humanos. Entonces me parece un poco ambiguo que ahora venga él y desconozca lo que su partido dice en la Asamblea Legislativa. Ahora, yo me quiero referir un poco si existe o no existe vicio de inconstitucionalidad. Fíjate que es... toda persona, si siente que se ha transgredido un proceso que establece la Constitución, puede ir a pedir un proceso de inconstitucionalidad. No obstante, a mí habría que analizar si existen o no esos elementos, porque, por ejemplo, Leonor señalaba cuál es la experiencia. Bueno, entiendo yo que dentro de su currículum aparece que él ha cursado una maestría sobre derechos humanos, pero lo único que fue que no se graduó. Su cargo como juez, que ya tiene ejerciendo alrededor de 3 años, le da posibilidad de conocer tanto materia laboral como el derecho al trabajo. Tiene otro tipo de experiencia como civil, que ve los derechos civiles también de las personas, económicos, mercantiles. Entonces, porque yo no sé qué nos imaginamos a veces también cuando hablamos de derechos humanos. Derechos humanos es un campo bastante amplio. Entonces, habría que ver sobre eso. En el caso del uso de los suplentes, la misma Sala de lo Constitucional, por ejemplo, ha reconocido que distintos diputados suplentes diferentes al propietario por el cual resultaron electos pueden sustituir a cualquier otro. Y ese fue un señalamiento que hubo en una de las sentencias de inconstitucionalidad sobre los 900 millones, en la que se dijo que en ese caso, que es la peor sentencia para mí que tuvo la anterior Sala de lo Constitucional, dijo que los suplentes no habían sido democráticamente electos. Entonces, es por eso... Un diputado suplente, perdón Jacobo, del Partido Arena denunció que fue bloqueado. Y en su lugar, un diputado propietario, perdón, y en su lugar votó un suplente. Claro, habría que analizar todo ese tipo de casos y determinar, porque mira, en ese caso, para determinar fraude, la sala tiene que ir diputado por diputado, verificando si efectivamente se cumplía o no se cumplía ese parámetro, o si hubo un tipo de fraude. Y si lo someten a conocimiento de la Sala de lo Constitucional, lo tiene que hacer de esa manera. Pero venir y decir que hay fraude solo porque hubo un incidente que vició todo el proceso es bien complicado. ¿La inconstitucionalidad podría pasar solamente por la forma en que fue electo este procurador o hay otros elementos que pueden abonar a esto? Yo creo que la forma es suficiente. El hecho de que no esté debidamente fundamentado, por ejemplo, sí, existiendo donaciones del candidato elegido a procurador a un partido político, eso no afecta la independencia. El mero hecho de que no se sustente y no se verifique por qué en términos relacionales de este candidato respecto con otro que no ha donado a partidos, el mero hecho de que eso no esté en el dictamen ya puede ser causa suficiente para la inconstitucionalidad. Ahora bien, también existe la posibilidad de que efectivamente se diga ha donado a partidos, y ese es el último criterio en la sentencia sobre el ex magistrado del candidato del Tribunal Supremo Electoral, perdón, que los financistas de partidos políticos se entiende que están materialmente vinculados a estos. Entonces, eso podría ir incluso más allá de la forma. No solo el hecho de que no se fundamentó, sino también el hecho de que sea financista. Entonces, yo creo que por cualquiera de los dos lados existe posibilidad. Ahora bien, los procesos judiciales son procesos judiciales que llevan evidencia, que llevan la forma en que se presentan los escritos, el criterio de los jueces, etcétera. No podemos asegurar que la sala lo va a declarar. Si pregunta mi criterio, yo creo que sí, pero no sabemos lo que la sala vaya a hacer. Proceso muy probablemente va a haber. A propósito, me gustaría que viéramos unas declaraciones de la diputada Nidia Díaz sobre ese tema de la donación o este aporte que dio el procurador al partido FMLN. Adelante. Nidia, ¿por qué el candidato
candidato sale en la lista de donantes que reportó a Hacienda, al Ministerio de Hacienda, sale más de $1,000, donó al frente. Sí, él es como todo trabajador que entra al grupo parlamentario en condición de empleado, en condición de comunicación, etcétera, o asesor, da un aporte, si lo considera, pues, de contribución a un partido. Eso es opcional, como ustedes lo pueden hacer, sin que eso lo vincule a una estructura orgánica. Son donaciones que establece la ley de partidos políticos que se pueden dar por cualquier ciudadano, por cualquier persona, si tiene a bien dar un aporte. Bien, ahí teníamos declaraciones de la diputada Nidia Díaz. Leonor, sobre este aporte que dio José Apolonio Tovar en 2016 al partido FMLN de $1,730. Yo creo que de nuevo están jugando con un argumento, quieren hacerlo sonar como que es cuando uno declara la renta, que es el Estado le obliga y le retiene a uno, pero una cuota a un partido, aunque sea por descuento, que yo diga automáticamente descuéntame de mi salario, es una cuota voluntaria que da un partido. No tiene nada de malo donar a un partido, pero si esto es excluyente de otros cargos, es una decisión que yo tomo voluntariamente. O sea, en el momento en que yo acepto un contrato, y ojo, yo estoy de acuerdo en que hay que revisar todo el tema de realmente qué vamos a contar por criterios que violan la independencia judicial. Tal vez un contrato laboral no debería de contar. Pero si ese contrato incluye el compromiso verbal o escrito con un partido de que yo dono, eso ya es una condición voluntaria. La puedo aceptar o no. No es como el impuesto que me retiene la renta del Estado, que no es voluntario, que es por ley. Entonces, quieras o no, hay que tener esta coherencia, y sí sé que es un reto, pero hay que tener esta coherencia de que las decisiones que uno toma en su carrera profesional marcan un trayecto. Entonces, si yo acepto, y sé que hay un criterio vigente, que es que si yo acepto y yo dono a un partido, yo estoy inhibido de ejercer otros cargos públicos, pues algo que yo interioricé cuando en el momento que yo acepté. No guste o no. ¿Queremos revisar ese criterio? Revisémoslo, que la Asamblea realmente regule y diga, ok, yo voy a tomar como independencia partidaria o vinculación partidaria estas tres cosas. Pero hasta el momento, la jurisprudencia vigente te dice que hay vinculación material. Entonces, uno tiene que ser coherente en sus decisiones. Jacobo, ¿coincidís con esta apreciación? Y si se puede separar a una persona, a un individuo, digamos, de un partido político en el momento que ha dado una cantidad de dinero X pues a un instituto político? Fíjate que es variable, pero voy a referirme un poco a lo que dijo Oscar con respecto a la sentencia de junio de este año, en la que declararon inconstitucional a Ulises Rivas. Fíjate que en ese momento la sala dijo, dentro de los elementos objetivos a considerar para determinar si una desvinculación es con propósito de fraude o sin él, figuran los siguientes. Y mencionen uno, cesar en las actividades proselitistas del partido luego de la desvinculación, así como con la financiación de este. La cuota que aportó el procurador electo fue en 2016. Han pasado más de 3 años en las que no, por lo menos, Hacienda no ha reportado que hay una donación de este tipo. Entonces, el problema es que la sala viene y en un primer momento dijo, miren, no pueden ser miembros de órganos que ejercen control aquellos que están afiliados a un partido político. Después, en otra sentencia vino y dijo, miren, no pueden ser aquellos que también tienen vinculación material. Y hasta ahora menciona algunos parámetros para decir dónde no hay fraude, no. Y como bien dice Leonor, o sea, el problema es que no hay nada regulado, entre comillas, porque la Asamblea Legislativa ya establecía en la Ley Orgánica Judicial de que quienes no podían ejercer este tipo de cargos eran las personas que ostentaban un cargo de dirección dentro de un partido político. Pero fue la sala que a través de su jurisprudencia cambió ese criterio, pero no dio mayores insumos sobre cuándo entender de que hay una vinculación material. Por ejemplo, ¿quién tiene que probar la vinculación material? O sea, la vinculación formal se podría determinar en el Tribunal Supremo Electoral, pero yo lo decía fuera del aire y aunque parezca gracioso es muy cierto. O sea, hay gente que se va a inscribir al gimnasio y nunca va. O sea, yo me puedo inscribir a un partido político. Yo me puedo inscribir a un partido político y nunca haber ejercido una militancia. O sea, ¿por qué se me va a sancionar? Porque inclusive hay gente que salió en un reportaje que no sabía que estaba afiliado a un partido político. Probablemente hay casos en que sí sabe, lo más seguro, pero yo sí
creo que debe de revisarse los criterios que tiene la Sala de lo Constitucional y determinar cuáles deberían de ser los parámetros, porque así como parece, por ejemplo, de esta persona que donó en 2016, que a 2019 no puede aspirar a un cargo público, ya va apareciendo algún tipo de pena perpetua. Ahora bien, esto se suma a una serie de señalamientos, digamos es uno más, no es digamos, el más importante. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con más comentarios y preguntas a través de nuestras redes sociales. No nos cambien. Estamos de regreso conversando esta mañana sobre la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Me gustaría que viéramos varios comentarios y preguntas que nos han llegado en nuestras cuentas en redes sociales y que quieren abonar a este debate. A ver, dice Minero Ramos, la elección del Procurador es un tema de cortina de humo, distrae de los verdaderos temas con mayor incidencia nacional. En los últimos 15 años, ¿cuál ha sido puntualmente los hechos positivos del Procurador que ha incidido en la vida nacional? Vamos con otro comentario. Guillermo Fuentes, Procurador, usted sabe bien que ante un amparo de la Corte Suprema quedaría fuera porque a todas luces su elección fue una de las más fraudulentas. Pablo Santana nos dice no debería de actuar de oficio la Sala en este caso de evidente inconstitucionalidad por usar diputados suplentes. Oscar. Yo creo que, bueno, tres preguntas bien, bueno, dos eran preguntas, una era un comentario, así que no voy a comentar sobre ese, pero sobre la primera pregunta, y es, en el fondo, es qué hace la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y por qué es importante. En realidad nos están preguntando eso. Yo creo que no podemos decir que la institución no es importante y que no tiene funciones importantes. Puede investigar si ha habido violaciones a derechos humanos, puede hacer un montón de acciones importantes, como puede ir incluso y empezar un proceso por violación a derechos humanos. Él no puede decidir, pero puede ir ante las instituciones, ante la Fiscalía, ante los jueces. Entonces, y es una institución que nació del acuerdo de paz. Entonces yo creo que no debemos ir por el lado de si la institución es importante o no, sino qué tan bien conducida está la institución para ejecutar esas funciones. En los últimos años, por supuesto que ha hecho cosas, por supuesto que ha trabajado, por ejemplo, en temas de desplazados, en temas de privados de libertad, etcétera. Pero no podemos decir que la institución es eficiente o no. Lo que podemos decir es que queremos que la institución sea muy eficiente y que haga muy bien esas funciones, y para eso tiene mucho que ver la función del procurador. ¿Cuál era la última pregunta que nos planteaban? Había una pregunta sobre el tema de inconstitucionalidad. Sí, si es inconstitucional. Yo creo que hay elementos suficientes, al menos para que la Sala conozca. No puedo anticiparme a predecir el criterio de la Sala, pero creo que si las cosas se mantienen como están, es bien probable que se declare inconstitucional. Leonor. Bueno, yo sí, refiriéndome a que decían que el tema es una cortina de humo, yo no creo que sea una cortina de humo, y creo que una cosa es que en los últimos años, no me atrevo a decir cuándo, no hemos tenido un procurador que sea activo para que la gente ahorita sienta que es una institución que tiene valor. Pero, por ejemplo, hace 15 años es lo mismo que decían de la Sala de lo Constitucional. Luego se eligió una sala que decidió ser muy activa, y ahora todos tenemos bien interiorizado que la Sala es una institución importante que puede mover cosas y que puede impactar la vida del ciudadano. O sea, estos funcionarios no son pasapapeles. Realmente le pueden resolver y tener un impacto positivo en los ciudadanos. Y por eso es importante quién está, como dice Oscar. Una cosa es que las instituciones no hayan servido hasta ahorita porque no hayan tenido los liderazgos adecuados, y precisamente por eso es importante discutir quién va a estar a la cabeza. Porque la institución tiene mucho potencial y puede ayudar al ciudadano de a pie, le puede resolver problemas. Entonces necesitamos que haya una persona que se tome el liderazgo, que conozca del tema y que realmente ocupe el cargo para lo que es para servir. Fíjate que yo veo que hay un problema, y es que la mayoría de la población no se preocupa por la democracia. Esta es una institución de que
a menos que tengas algún conocimiento sobre materia del Estado, seas abogado, conoces en realidad cuál es la importancia que tiene la Procuraduría. Pero la mayoría de personas está más preocupada quizás por sus necesidades inmediatas, como podría ser la seguridad, trabajo, y no se da tiempo para analizar ese tipo de situaciones, pero en realidad yo comparto lo que dice Óscar, o sea, la Procuraduría tiene un rol que es bien fundamental en toda la sociedad. Lo que habría que analizar también es cuáles son las competencias que actualmente tienen la Procuraduría y si es necesario modificar alguna de estas. Porque la Procuraduría emite recomendaciones, emite señalamientos, pero no tiene la potestad de ejecutar la misma resolución que ella emite. Entonces, yo creería que es necesario hacer inclusive una actualización de este marco normativo que tiene la Procuraduría para que sus resoluciones sean exigibles por ella misma y no tener que ir a acudir a algún tribunal posteriormente para que se la ejecuten. A ver, si el perfil del procurador está basado en una cuestión de defensor del pueblo, la pregunta quizás sería por qué la ciudadanía entonces no participa o no elige a esta figura, y eso tiene que ver también con un tema que se ha señalado muchas veces, y es el proceso de elección y la capacidad que tienen los diputados para poder elegir a funcionarios de segundo grado. Claro, la idea de si los funcionarios que ahora son de elección indirecta son de elección directa no es una discusión novedosa, es una discusión que se ha tenido en varios sitios, y esto pasa, por ejemplo, con jueces de la Suprema Corte, etcétera. Yo soy más bien de la opinión que cuando se lleva a elección popular un tema que es de elegir a un funcionario técnico, no a un funcionario político, se complica en términos de qué es lo que le va a ofrecer a la gente. Abre el campo para que, en lugar de que busquemos a un funcionario técnico, lo que encontremos sea un funcionario populista, un funcionario que sirva a ciertas facciones y no a la generalidad. Entonces, yo sí soy de la idea que las elecciones de segundo grado, como la del procurador, se hagan con legitimación popular, sí, pero de manera indirecta. Nosotros votamos por los diputados y los diputados eligen. Es complicado y ya vimos que en la Asamblea Legislativa se logren acuerdos, pero también es bien complicado que desde la población se elija personas en base a un perfil técnico, que es lo que se requiere en este tipo de instituciones. Bien, vamos a hacer una pausa, pero antes hacemos un enlace con el periodista Víctor Hernández. Él se encuentra en este momento en la carretera a Quesaltepeque por una protesta que se está dando a esta hora de la mañana. Víctor, buenos días, adelante con tu informe. Muy buenos días, Wendy. Así es, estamos en el kilómetro 22,5 de la carretera que de Quesalte conduce a San Salvador y viceversa. En las imágenes que ustedes están apreciando en estos instantes está la unidad de mantenimiento del orden para tratar de habilitar el sentido que viene desde Quesaltepeque hacia San Salvador, ya que más de una hora tiene esta protesta en este sector, que lo que están exigiendo es la construcción de una pasarela. Dicen que no se van a mover de esta zona si no viene un representante del Ministerio de Obras Públicas para que pueda conversar con ellos y también que le dé una certeza de que les van a agilizar los permisos para la construcción de la pasarela. Dicen que ya hay varias víctimas acá debido a personas que han muerto atropelladas en este sector. La unidad de mantenimiento del orden está a la espera de la orden que se pueda dar para que puedan actuar inmediatamente y poder habilitar esta arteria que está totalmente paralizado el tráfico viniendo desde Quesaltepeque. Y como están viendo también en las imágenes, el sentido viniendo desde San Salvador hacia Quesaltepeque está lento debido a que las autoridades de tránsito también están regulando la circulación de los vehículos por cualquier intervención de la unidad de mantenimiento del orden y que se dé en esta zona. Así el reporte que tenemos, Wendy. Muchas gracias, Víctor Hernández, por tu informe. Estaremos pendientes más adelante y a las personas que tomen nota sobre cómo está esta carretera en Quesaltepeque. Hacemos pausa, regresamos con más de República.
Estamos de regreso esta mañana 7:18, conversando con Leonor Selva, especialista en políticas públicas. Está con nosotros en el estudio Oscar Pineda, investigador del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, y Jacobo Cruz, abogado. Estamos hablando sobre el proceso de elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y los diferentes señalamientos y críticas que ha dado este proceso, no solo por la forma en que fue electo, ni por el retraso, sino que también por el tema de capacidad, de idoneidad y las investigaciones que tiene en la Fiscalía General de la República. Me gustaría que viéramos más comentarios porque la gente ha querido participar bastante en este debate. Vamos a ver qué nos dice Neto Moli. Dice: la inconstitucionalidad de una ley o decreto debe ser alegada ante la instancia correspondiente siguiendo los parámetros que para tal efecto disponen los preceptos previamente señalados para tal acción. Vamos con otro más. Oscar Manuel Batres: ya se habló bastante sobre esta elección, hay que pasar a la acción y poner los recursos para que la Corte Suprema de Justicia resuelva. Debemos fortalecer la institucionalidad nacional. Edgardo dice: la sentencia de la Sala 35-2015 mandata que es ilegal esta elección. Alex López dice: entonces no deberíamos tener presidente, Bukele tuvo y tiene expedientes abiertos y nadie pone el grito en el cielo. Leonor. Yo tengo bien claro que el estándar en muchas de las elecciones de funcionarios debería ser más alto, y probablemente el hecho que tú tengas expedientes abiertos debería ser igualmente grave. O sea, yo le digo a mucha gente, nosotros tenemos una sobredependencia de la legalidad y creemos que todo tiene que estar en una ley, cuando hay muchos países donde hay un montón de estándares que son sociales. Por ejemplo, un presidente nunca es electo sino... por ejemplo, en Francia, o sea, no solo es que tiene que estar graduado, sino que tiene que haber ido a tal maestría, y nadie llega a ser presidente, y eso no está en la ley, sino que es un estándar social. Y yo creo que tenemos que pasar del estándar mínimo legal, tanto para funcionarios de elección pública como a los que se eligen mediante la Asamblea Legislativa, o sea, funcionarios de segundo grado, que sea más alto. No se trata de que no sea ilegal la elección, se trata de elegir a las personas más adecuadas. En este país, en todas las carreras, hay gente sumamente proba, sumamente capaz y que tiene trayectorias que sí son de compromiso. O sea, que hay abogadas que acompañan a grupos de derechos humanos en el día a día, y ese tipo de trayectoria es la que tenemos que empezar a llevar a la Asamblea, y que la Asamblea ese sea el tipo de perfil que busca. O sea, por ejemplo, aquí está, o sea, la abogada Berta María de León, Bessie Ríos. Estas son mujeres que están comprometidas con los derechos humanos, tienen una trayectoria que es evidente. O sea, a mí la eligen ella en a cualquier hora a la Asamblea, y me queda claro que es una persona que tiene un perfil. Y en cambio seguimos eligiendo personas que la población no ve ni reconoce como personas idóneas para elegir los cargos, y se va desgastando la institucionalidad, y creemos entonces que las instituciones no importan, no funcionan, hay más frustración, y creo yo que es un juego bien peligroso el que sigue jugando la Asamblea, porque al final se está desgastando a sí misma. Y sí, tienen elecciones en el 2021, y si siguen solo abonando al descontento o a esta separación en la que la ciudadanía no se siente representados, creo que cada vez más van a elevar los riesgos de que hay una nueva configuración en la Asamblea. Ahora bien, pero a la base de quién elige al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, como lo han hecho, digamos, una situación que no es única, que hemos visto en otros procesos de elección, con otros funcionarios también, como el Fiscal General de la República, pero deteniéndonos un poco en este caso del tema del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, es ¿a quién puede responder este perfil si es electo por los partidos políticos? ¿Responderá más a un tema político, al poder político, o responder al pueblo? Lo que pasa es que para mí siempre ha sido una de las críticas que yo he hecho de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, es que no podemos hacer juzgamientos a priori. O sea, yo siento que hay que ver cuál va a ser la conducta de los funcionarios una vez que han sido electos. Y esta es una gran tarea que va a tener el nuevo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Él tiene que venir y probar que todo lo que se ha dicho es falso. O sea, tiene que hacer un buen trabajo, tiene que plegarse a las comunidades, tiene que defender a nuestros migrantes, tiene que apoyar a los grupos minoritarios, como puede ser la comunidad LGTBI,
tiene que velar por la salud de las mujeres con el tema de la interrupción del embarazo. O sea, esta es una prueba de fuego para el procurador, para decir, miren, en realidad lo que ustedes han dicho no es cierto, porque siempre hay cuestionamientos, en todas las elecciones siempre hay cuestionamientos, porque todos tenemos un parámetro de cuál debería ser el estándar del funcionario. Ha sucedido críticas con el fiscal, pero a mí me parece que está haciendo un buen trabajo Raúl Melara. Hubo también críticas a los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y en lo personal yo conozco a 2 de ellos y me parece que tienen un perfil bastante atinado. Entonces, quienes hacen crítica, vaya, por ejemplo, el presidente criticó, pero nunca criticó, por ejemplo, que Raquel Caballero no emitiera un pronunciamiento en contra de las violaciones a los derechos laborales que él ha cometido. Tenemos también el caso de algunas organizaciones, pero esas organizaciones se conoce que ellos están apoyando a un determinado candidato. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? ¿Se quiere de verdad que exista un perfil muy superior? ¿O es que también hay un conflicto de intereses entre estas organizaciones que están apoyando a un candidato y desacreditan al que no es de él? ¿O que quieren un procurador que tenga una actitud pasiva? A ver, Oscar, ¿coincidís con lo que dice Jacobo? Yo creo que hay una frase que la Asamblea viene poniendo en los últimos dictámenes de elección de funcionarios que dice algo más o menos así. Por ejemplo, cuando fue el fiscal, dijo lo mismo y así ha venido. Y dice, la Asamblea Legislativa elige a tal persona, no obstante considera que todos los demás eran aptos para el cargo. Eso no puede ser posible. Si llegan a la Asamblea es para que elija a la persona que relacionalmente, y esto es el que eligen respecto a los demás, es el más idóneo para el cargo. Esa debiera ser la idea. ¿Estamos siendo idealistas? No, estamos exigiendo lo que las leyes y la Constitución mandan. Entonces deberían tomar a la persona que en comparación con las demás se ajusta mejor al puesto. Esa es nuestra exigencia, esa es nuestra demanda. No estamos hablando de que yo solo logro el acuerdo sobre cualquiera y cualquiera de los que llegó es el que puede ser elegido. Entonces, y eso debiera quedar. Entonces, mi opinión va por ese sentido. No podemos seguir insistiendo en que la elección es solo política. Es una elección que tiene requisitos jurídicos que cumplir. Y con lo de juzgar a priori, yo no creo que se juzga a priori en vano cuando existe una relación con un partido, una cuestión que no es mera afinidad, no es una simpatía, sino que es un accionar a favor de un partido. Y esto se puede ver en dos contextos. Probablemente los criterios políticos sirven para determinar, por ejemplo, si un procurador es más pro derechos del no nacido o más pro derechos de la madre. Eso es una decisión política, pero no podemos quedarnos pensando que es una decisión meramente política elegir a una persona que no vaya a contratar más personas de un partido político para llenar las vacantes o a inventarse vacantes para llenar con personas de un partido político. Creo que hay que tratar de diferenciar esos dos aspectos. Bien, tenemos que hacer pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambien. Regresamos esta mañana conversando con Leonor Selve, especialista en políticas públicas. Está con nosotros también Oscar Pineda, investigador del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, y Jacobo Cruz, abogado. Bien, en la primera parte de esta entrevista hemos hablado sobre el proceso de elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, pero considero que también es importante abordar otras temáticas como tiene que ver el trabajo actual que tiene la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es tu valoración inicial sobre lo que estamos viendo de este trabajo y los señalamientos que existen, digamos, de esta sección que no tiene la fortaleza que se necesita, que es una sección que está debilitada en cuanto al por ejemplo, a investigar casos de funcionarios que cometan enriquecimiento ilícito?
Primero, la sección de probidad es una entidad dentro de la Corte Suprema de Justicia que se encarga de recibir las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, de ciertos funcionarios cuando entran al cargo y cuando estos terminan. Y tiene, por supuesto, la obligación de comparar esas declaraciones para determinar si no existe enriquecimiento ilícito. Esto se decide también en Corte Plena, en primera instancia en la sección, pero después en Corte Plena. Y en segundo lugar, tiene la obligación de sancionar a quienes no cumplen con la obligación. Entonces, digamos que es una institución bien importante dentro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tan fuerte es? Si yo no mal recuerdo, a mediados de este año, en una solicitud de acceso a la información, nos han dicho que tienen 29 empleados, más o menos, anda por ahí, 29, 30 empleados, para recibir muchas declaraciones, procesarlas, etc. Entonces, siempre se trabaja con recursos escasos y eso lleva a también preguntarnos cómo se gestionan los recursos que hay, porque si estamos siempre pensando necesitamos más recursos e ilimitados recursos, nunca los va a haber. Entonces, también es de razonar cómo se prioriza y cómo se gestionan los recursos que hay, cuáles son los casos verdaderamente importantes que tienen que conocer. La función es trascendental, entonces creo que también es de ver cuáles son las cosas que se pueden hacer con lo que hay y cuáles son las más importantes de hacer con lo que hay, y eso debería estar establecido con perfiles y criterios. Jacobo, tu valoración sobre el trabajo de la sección de probidad y cuáles son los retos y desafíos que tiene esta sección. Mira, la sección yo coincido plenamente con lo que ha dicho Oscar en este caso, pero a mí me preocupa en realidad que la legislación que cubre la sección de probidad, el tema de las declaraciones patrimoniales, sea una legislación de 1959. O sea, es una ley que ya trascendió su vida útil. Hay cargos, por ejemplo, que la ley que está vigente no contempla y que deberían de ser, por ejemplo, llamados a declarar su patrimonio. Por ejemplo, en el caso de los jefes de las unidades de adquisiciones y contrataciones. Este tipo de personas no está regulado que tienen que presentar su declaración. Me parece que la estructura actual no debería ser de esa forma, porque la trascendencia que tiene la probidad dentro de la función pública no puede estar dependiendo de una dirección, debería ser una institución completamente autónoma o dar las atribuciones ¿fuera de la Corte? Fuera de la Corte. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si tienen que investigar a un magistrado? ¿Cuándo hemos visto que la sección de probidad ha investigado a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia? No lo ha hecho. Quizás porque no ha encontrado irregularidades, no lo sé. Pero debería ser una entidad autónoma o trasladar sus funciones a una entidad, tal vez Corte de Cuentas, Fiscalía. Habría que ver porque hay una multiplicidad de funciones que son similares. Entonces, debería de analizarse eso. Por otra parte, creo que la declaración de patrimonio todavía se queda un poco corta con el deber ser de la función pública. Para mí debería de existir una declaración de intereses, y que es algo que también nos podría facilitar todo esto que hemos estado hablando previamente sobre las vinculaciones materiales que pueden existir, porque vinculación material no solo es con los partidos políticos, hay grupos de intereses económicos, sindicales, de otro tipo de organizaciones que también son necesarios descubrir. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un funcionario que ha sido concesionario del Estado previamente y lo nombran en un cargo? O sea, no se sabe en realidad cuál ha sido la relación que ha tenido previamente con estos grupos de poder económico. Entonces, yo creo que debe de modernizarse la legislación sobre la probidad y avanzar, dar otro paso, establecer declaraciones de intereses dentro de las que tienen que presentar los funcionarios. Más allá de lo que comenta Jacobo, Leonor, del tema de la autonomía que podría tener esta sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, ¿las soluciones para fortalecer esta sección pasan por una reforma a la ley de probidad y enriquecimiento ilícito o hablamos de una legislación nueva? Yo creo que primero pasa por reforma constitucional, porque sí, creo que el problema de origen es que la sección de probidad sea una sección o un departamento de la Corte Suprema de Justicia. Por tres razones, creo, diría yo. Una,
el tema, como decía Oscar, de presupuesto. Cuando tú no le das la importancia institucional o organizativa a algo y la pones como no, es un departamento más. Es un departamento más en la Corte. Entonces tienes staff limitado, tienes recursos limitados, casi que compites que con la unidad de comunicaciones de la Corte, la de recursos humanos, y no es esa la naturaleza de la institución. Segundo, creo que creas un conflicto de interés con el jefe de probidad. El jefe de probidad es en muchos sentidos una especie de fiscal, pero si tú lo piensas, bueno, yo ahorita no sé quién es el jefe de probidad y pocas veces hemos tenido esa visibilidad de ese jefe de probidad, quien debería ser alguien que es una cara pública, que puede salir y decir, yo creo que aquí hay un caso, tal cual lo hace el fiscal general con los demás delitos. Pero si él es un jefe dentro de la unidad y luego tiene que llevar esta decisión a los magistrados, por eso es que no vemos este debate, por eso es que no vemos cómo se discuten los casos. Y creo yo que el problema más grave es que al momento en que tú dices que los 15 magistrados en pleno de la Corte, que es una instancia político-administrativa, ahí no está, o sea, la Corte en pleno no es una instancia puramente judicial. Lo que hace es que todas las decisiones sobre si llevar o no, o sobre si hay indicios o no de enriquecimiento ilícito, lo que hemos visto es que se vuelve un juego de lobby político. No importa lo que diga la declaración, no importa lo que diga el dictamen de la sección de probidad. Los magistrados entran en un juego de quien logre los 8 votos es absuelto y quien no. Y lo que hemos visto en la experiencia es que el funcionario investigado, sea diputado, sea exfuncionario, sea funcionario actual, lo que anda es de despacho en despacho logrando votos. Y ahora creo que ha habido un retroceso con este cambio de criterio de magistrados de la Corte, en la que ya las declaraciones de probidad no son públicas, ni el dictamen. Entonces hoy ni siquiera sabemos sobre la base de qué toman la decisión para saber si han tomado una decisión correcta o no. A la base de lo que comenta Leonor, me parece que es un punto bastante importante, Oscar, que tiene que ver con cómo funciona esa sección y los informes que se presentan. Es decir, la sección de probidad elabora un informe de carácter técnico, luego lo envía a Corte Pleno y es al final, bajo criterios de los magistrados, donde se toma una decisión. ¿Por dónde pasan las posibles soluciones sobre este mecanismo? Bueno, yo creo que definitivamente coincido con Jacobo que necesitamos una nueva ley de probidad. La ley de probidad es antigua, tiene deficiencias, prevé algunas cosas, otras cosas no las prevé. No es que la ley actual haya entrado en desuso, como dijo un diputado recientemente, con ánimo de no presentar su declaración. El desuso no anula la obligatoriedad de la ley y la antigüedad no anula la obligatoriedad de la ley. La ley que está es obligatoria y los diputados deberían ser los primeros en cumplirla, pero eso es un paréntesis, lo cierro. Lo que sí me parece bien importante es necesitamos una nueva ley que se ajuste a la realidad actual. Por ejemplo, eso de estar llevando los papelitos quizás sí es complicado, quizás debería sentarse el diputado en una computadora con un formulario bien diseñado a llenar su declaración de probidad. Y quizás debiera haber un sistema que encienda una alarma que diga, ahorita que presentó la nueva declaración hay algo que no me coincide con lo que tenía y ahora tiene mucho dinero y cuando presentó la inicial tenía poco dinero. Y entonces, como los sistemas que tienen los bancos, por ejemplo. Y eso debería estar contemplado en una nueva ley, las formas tecnológicas de gestionar para que los 29 empleados, ¿no? Es decir, que se para que los nuevos 29 empleados, los mismos 29, puedan hacer más. Precisamente es un tema de recursos, de modernidad. Entonces, ciertamente se necesitan una nueva ley con nuevos elementos, pero también que faciliten nuevas tecnologías para realizar un trabajo que es voluminoso y que es complicado. Ir a seguir el historial financiero de una persona para determinar si está justificado o no su incremento de riqueza no es una tarea sencilla, requiere trabajo y como el trabajo se simplifica con tecnología. Entonces, una nueva ley y herramientas tecnológicas creo que eso puede ayudar. Sobre la estructura de la institución, si debe estar o no en la Corte Suprema de Justicia, yo más bien quiero partir del hecho de que actualmente la Constitución dice que va a estar ahí. Es una reforma constitucional un poco más complicado de moverla. Idealmente, con una buena Corte de Cuentas, pareciera que lo natural es que estuviera en la Corte de Cuentas, pero con una mala Corte de Cuentas no sabemos si queremos que esté ahí. Entonces, creo que más allá de eso es qué tan bien opera, dónde está.
Perfecto, hacemos una pausa, pero regresamos enseguida con más de este tema. Recuerda que estamos en las redes sociales, puede participar, enviarnos sus preguntas, comentarios. Están en pantalla, estamos en las diferentes cuentas, estamos en Twitter como República 33 TV, nos encuentra en el WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana, 7:45. En el estudio nos acompaña Leonor Selva, especialista en políticas públicas, Oscar Pineda de Fusades y Jacobo Cruz, abogado. Estamos hablando sobre el trabajo que realiza actualmente la sección de probidad. ¿Ustedes pueden establecer alguna diferencia sobre el funcionamiento que tiene la sección de probidad con esta sala de lo constitucional respecto con la anterior? Como digo, para mí lo más evidente ha sido ese cambio de criterio. Hasta hace poco las declaraciones de probidad se hacían públicas y el dictamen también se conocía luego de la evaluación de la sección, con una versión censurada que protegiera los datos personales del funcionario, claro, pero entonces ya nos daba a nosotros un indicio como población, nos daba un estándar sobre el cual medir la decisión que luego se daba en Corte Plena, donde se vota si hay indicios y si el caso se lleva a sede judicial o si ahí muere todo, por decirlo en buen salvadoreño. Creo que en ese sentido, sí yo lamento el nuevo criterio que ha sostenido la Corte de que ahora esas declaraciones nuevamente vuelven a ser reservadas, sino confidenciales, porque ya nos deja al ciudadano a oscuras, teniendo que confiar en una discusión que tampoco es abierta, que es cerrada y que no requiere que los magistrados justifiquen y motiven su racionamiento para llevar o no un caso a la justicia salvadoreña. Creo que en ese sentido se ha habido un fuerte retroceso. Yo sí lamento que la configuración anterior de la Corte Suprema no haya reglamentado más el procedimiento. Creo que sí, lo despertaron la sección de probidad, dijeron movamos casos, pero no pensaron en qué iba a pasar después de ellos, no pensaron qué iba a pasar cuando yo deje el cargo. Y creo que ahí sí lamento que ellos no establecieron más criterios para que el proceso fuera más transparente y más automático. Pero bien. Entre las soluciones también está el tema de las sanciones. Hablamos de sanciones exiguas que van desde $50 hasta $500, donde cualquier funcionario, lógicamente, puede preferir pagar este monto antes de declarar su informe, ¿no? El problema y no pasa nada absolutamente con su cargo, es decir, no hay un cese del cargo cuando entiendo que lo establece la ley. No recuerdo si la ley lo establece o no, pero debería de existir un cese del cargo. Cuando un funcionario no ha declarado. De acuerdo al magistrado Aldo Cader, sí. Habría que existir. Yo creo que tiene que ser progresivo, porque aquí a veces tratamos de imponer la pena mayor desde el inicio. Y yo creo que actualmente se dan 60 días. En los primeros 30 días, si no la presentas, porque en 30 días yo creo que cualquier funcionario puede presentar su declaración, pero si no la presentas debería de ser una multa. Si no la presentas ya en los 60 días, podría haber un cese del cargo hasta que presente la multa y posteriormente se podría discutir inclusive una inhabilitación para ejercer un cargo público. Porque la probidad que se requiere para ser servidor público para mí debería de ser alta. Y no lo limito únicamente a las personas que ocupan cargos de funcionarios. Todos los empleados que sirven al sistema público, que sirven al Estado, deben de tener un estándar alto. O sea, es la atención a la gente, es el servicio que se hace a la gente. Al principio comentaba Leonor sobre los casos de Francia. Hay casos de España que previo a entrar al servicio público se hace como un mini carrera, un mini curso en una institución para poder servir al Estado. Yo creo que eso es algo que también debería normalizarse acá y que las personas que lleguen a servir al Estado puedan tener un tipo de inducción previa. Oscar. Sanciones.
sanciones. Siempre hablamos de si para hacer algo necesitamos que las sanciones sean más fuertes. Y pareciera ser que solo respondemos a sanciones y a castigos. Y pareciera ser que los funcionarios solo respondieran a eso. Y yo creo, primero, que es una simplificación, porque un montón de funcionarios presentan sus declaraciones a tiempo. Y hay bastantes funcionarios que no lo hacen, eso es así. Pero creo que al final el llamado es para que las personas que estén en estos cargos ni siquiera debieran esperar y estar pensando en que si me sancionan o no la presento. Debieran presentarla en todo caso porque simplemente es una obligación de la ley y porque quieren demostrar que no están ocultando nada y que respetan la ley. Con eso debiera ser suficiente. No solo las sanciones debieran ser el incentivo, también el actuar correctamente debiera ser un incentivo. ¿Qué pasa en la realidad? Yo creo que hay muchos funcionarios que presentan su declaración como debe ser y la presentarían y la presentan, de hecho, más allá de si las sanciones son más graves o menos graves. Ahora bien, mundo real, para los que no las presentan, creo que sí debería revisarse la estructura. Debería revisarse la estructura de sanciones de modo que generen un verdadero incentivo para cumplir. Ahora bien, un informe de Acción Ciudadana reveló que alrededor de 391 funcionarios entre la gestión anterior y la actual no han presentado su declaración de patrimonio. Y aquí hay un punto que me llama mucho la atención. En la gestión actual hay alrededor de 51 funcionarios que tampoco han presentado su declaración de probidad y se está hablando de la instalación de una comisión contra la impunidad. ¿Cómo se puede interpretar esto, Leonor? Yo creo que hay una contradicción que puede ser fácilmente corregida. Como dice Oscar, si se trata, sobre todo cuando es una gestión entrante, no solo se trata de cumplir los estándares legales, sino de querer mandar un mensaje a la población de que las cosas son diferentes esta vez. Creo que fácilmente el presidente de la República, habiendo ya transcurrido el primer plazo para presentar las declaraciones de probidad, ya que él mismo ha dicho que él tiene las renuncias de todos los funcionarios públicos, que las ha pedido, de todos los ministros y de todos los funcionarios han puesto a disposición su cargo, para mí fácilmente el presidente de la República debería decir, o el día que pretenda lanzar esta comisión anticorrupción, ese mismo día, o todos sus funcionarios ya presentaron su declaración de probidad o quedan suspendidos en el cargo. No porque una ley lo obligue, sino porque él como presidente, para mostrar un compromiso real con la corrupción, porque no puede ser un compromiso solo de investigar la corrupción de gestiones anteriores, que debe investigarse, sino de que esta gestión va a ser diferente y con un estándar que no necesita estar en la ley, sino que él mismo vaya a establecer. Así que creo que eso es fácil. Ahora, yo no esperaría hasta que se instale la comisión. O sea, una vez vencido el plazo, funcionario que no lo ha presentado debería ser removido. Porque la importancia de esto es, tal vez para algunas personas que no conocen esto, es que cuando un funcionario va a tomar posesión de su cargo, presenta una declaración sobre cuáles han sido sus ingresos y los ingresos de su familia. Entonces, la idea es que cuando él finalice el cargo, los ingresos que él ha obtenido no sean sospechosos de que ha existido algún tipo de enriquecimiento ilícito. Entonces, por eso no solo la importancia de presentarlo al inicio de la gestión, sino también cuando se finaliza la gestión, porque ahí es donde se puede hacer un contraste si el patrimonio de esta persona se ha incrementado y determinar si se realiza una investigación, si ha sido un enriquecimiento que se ha hecho de manera ilícita. Oscar, tu valoración sobre esto. Yo creo que el hecho de estar hablando siempre de unas ICIES que no sabemos cómo va a ser y que cada uno se imagina conforme a sus valores y conforme a sus intereses, nos está dejando sin discutir una agenda bien importante que es también anticorrupción y que es también pro integridad. Entonces, creo que no debemos perder de vista, por estar hablando de las ICIES, que todavía no tenemos certeza de qué va a ser, quién lo va a hacer, cómo van a nombrar a quién lo va a hacer. O sea, ese es un tema que es una propuesta de gobierno, es una propuesta que hay que discutir y ojalá pudiéramos discutir si hubiese información disponible, pero no debemos dejar de lado que hay una agenda en acceso a la información, que hay una agenda en probidad, que hay una agenda en reforma de proceso de elección de funcionarios, que hay un montón de temas relacionados con el buen funcionamiento del Estado
que no estamos discutiendo y nos estamos concentrando en un tema del que todavía vemos humo y no vemos nada concreto. Entonces, recordar que, bueno, vamos a hablar de las ICIES porque es una propuesta de gobierno, pero necesitamos hablar en paralelo y seguir impulsando la agenda que nos lleve a un mejor funcionamiento de todas las instituciones del Estado y un mejor funcionamiento, sobre todo, en el combate a corrupción. ¿Ves una contradicción como lo sostenía Leonor? Es decir, que funcionarios del gobierno actual pues no presenten su declaración de patrimonio de probidad y se esté hablando de la instalación de una comisión contra la corrupción. Sin duda alguna, porque las declaraciones de probidad son un elemento que el funcionario por ley debe facilitar al Estado para que éste pueda decir si ha habido algún tipo de corrupción. Perfecto, con esto finalizamos. Gracias por habernos acompañado, Leonor. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Jacobo, gracias por estar. Buen día. Un gusto, Gracias. buenos días. Con esto cerramos, será hasta mañana. Fuerte abrazo, buenos días.